11 participantes. Si queréis empezamos, ¿no? Sí. Son las 2, así que... Vale. Pues os damos la bienvenida tanto a los que nos estáis viendo en directo como a todos los ponentes que tenemos aquí. Vamos a hablar de las funciones de los técnicos de simulación y voy a presentaros a mi compañera Inés y yo que soy Gemma, que somos las técnicos de simulación del Hospital de Vall d'Hebron. Y ahora os voy a explicar, ahí os voy a dar la presentación de los ponentes. Os voy a presentar a Vicente Prats, que es técnico especialista en simulación de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, desde el 2018. Está como técnico de simulación. Pertenece al grupo de técnicos de la SESEP, de la Sociedad Española Clínica y Seguridad del Paciente. Ahora pasaré a presentaros a Carlos Alaez, que también es técnico especialista en simulación clínica del Hospital Sant Joan de Déu, instructor en simulación por Boston Children's Harvard Medical School, técnico superior en impresión 3D, live casting y efectos especiales. Desde 2012, especialista en operaciones de simulación del programa de Sant Joan de Déu. Socio de la SESEP y coordinador del grupo de técnicos de la misma sociedad. Ahora paso a presentaros a Juan Carlos, técnico especialista en simulación clínica de la Universidad de Barcelona y Hospital Clínic. Y por último, a María Gloria Álvarez Caballero, ingeniera biomédica de las plataformas de impresión 3D y modelo animal del Centro Técnico de Formación de Área Sanitaria de La Coruña, ICE. Instructora en simulación clínica por el Hospital de Valdecilla, técnico especialista en simulación desde el 2017 y actualmente coordinadora del grupo de trabajo ético-legal del HUB 3D Bioprint de la Red Nacional de Biobancos y Biomodelos del Instituto de Salud Carlos III. Pertenece al grupo de trabajo de la SESEP. Y ahora dejo paso a mi compañera Inés para que os explique un poquito la dinámica de cómo funcionará este debate. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Nada, nosotros os haremos unas preguntas, ¿vale? Tenéis un tiempo determinado para responder cada una de ellas, unos 3 minutillos, y después de cada una de las preguntas pues dejaremos unos 10 minutitos para hacer un poquito de debate, ¿vale? Y aprender mucho los unos de los otros y poner encima de la mesa todos nuestros problemas y pensamientos sobre el técnico de simulación. ¿De acuerdo? Pues vamos, oye Vicente, vamos a empezar contigo. Te voy a hacer la primera pregunta. Como todos venimos de centros diferentes, ¿no? Nos gustaría saber cuáles son tus roles y las responsabilidades que tienes en tu centro. Pues buenas tardes, Inés y Gemma, muchas gracias por organizar esta mesa redonda que seguro que va a ser súper productiva. Y bueno, yendo a la pregunta que me hacéis, pues bueno, yo como has presentado, soy el técnico de simulación de la Universidad Católica de Valencia y es un centro en el que tenemos alumnos tanto de grado, principalmente grado, porque es un centro universitario, y también alumnos de posgrado. Hacemos cursos para profesionales, para residentes y demás. Entonces, mis funciones básicas, lo que pondría, digamos, en el contrato cuando entré yo aquí, es la preparación de los escenarios de simulación a nivel técnico. O sea, el simulador que esté en orden, que la programación sea correcta, que todo el sistema audiovisual funcione correctamente, que los simuladores estén preparados tanto de atrezo como su funcionamiento. Luego, el día a día pues, nos da la bofetada de realidad y realmente pues, las funciones son prácticamente todas las de menos la de dar clase, porque es algo que yo no puedo hacer porque no soy clínico, no tengo perfil clínico, pero sí que es verdad pues, que te tienes que enfrentar con perseguir a los instructores que te pasen las plantillas de simulación, prácticamente llevar la plantilla de simulación delante para que te las rellenen, porque si no, no te las rellenan, programar el caso, pedirles por favor que vengan contigo a revisar el caso que les has programado para ver si les gusta, para que luego no te digan que no está bien. Y sobre todo, una cosa muy importante, bajarles al suelo en el sentido de las necesidades técnicas que piden. Pues a lo mejor nos piden un simulador
de anestesia para hacer un caso de RCP. Entonces, pues mi trabajo principalmente es decirles a ver, que si vamos a recoger paja al campo, no hace falta que llevemos un Ferrari, podemos ir con un Fiat Seat Marbella que seguramente nos va a dar más versatilidad. Y ese es un poquito el día a día del centro. Te digo, tenemos muchísimo, no es un centro tan especializado solamente en posgrado, que sería a lo mejor, me gustaría más. Entonces, el problema que tenemos ahí es que tenemos un volumen de gente tremendo. Entonces, tampoco podemos dedicarle el cariño que quisiéramos dedicarle a cada simulación. Porque a lo mejor pasan, por el centro mío, pues suelen pasar unos 60, 70 alumnos diarios. En grupitos de 10 personas, cada uno 2 horas, entonces pues, al final tienes todo el día cubierto. Y es una simulación, luego otra, luego otra, luego otra. Entonces, muchas veces el escenario pues es algo estándar. Pero bueno, poco a poco iremos cambiando. No sé si con esto he contestado la pregunta, imagino que sí. Yo creo que sí, ¿no? Si no, en el debate te podemos hacer más preguntas, no pasa nada. Perfecto. Pasamos a Carlos. ¿Cuáles son tus roles y responsabilidades como técnico en tu centro? Bueno, son un poco parecidas o similares a las de Vicente con la Chencho, con la diferencia sustancial de que, bueno, esto es un hospital, nosotros somos un centro de simulación que está dedicado y destinado al hospital y a los profesionales del hospital, al margen de que también se hacen cursos externos. Lo que decía Vicente de que, claro, ellos al final tienen un montón de alumnos y seguramente muchas simulaciones al día e incluso más de una a la vez y demás. Claro, nosotros somos un centro donde estamos centrados en la simulación que se está haciendo. Es una única simulación. Hay veces que son simulaciones con 2 simuladores, pero en principio se hace un curso con una simulación funcionando a la vez. Entonces, bueno, dentro de estas simulaciones que se van haciendo, pues bueno, las funciones son primero las reuniones a la hora de decidir los casos antes de hacer un curso, pues bueno, estar presentes, dar un poco el feedback de lo que se ha pensado que se puede hacer, dar ideas de otras cosas que se podrían hacer, lo que decía Vicente también antes, ¿no? De bajar un poco a la tierra o, bueno, los recursos que tienes, adecuarlos a lo que se quiere hacer. Incluso proponer cosas que igual no se habían ocurrido a la hora de plantear el escenario, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de esto estaría primero las reuniones, después el día de la simulación, pues hacer todo el setup de audiovisuales, encargarnos un poco también del realismo de todo ese escenario, que todo sea lo más realista posible, que sea, bueno, que en definitiva sea coherente todo lo que estás planteando a los participantes que van a hacer esa simulación. Y luego, pues bueno, llevar las constantes de los maniquíes. Nosotros no programamos, funcionamos todo al vuelo, que se dice on the fly, que de alguna manera tenemos una comunicación directa con el instructor que está llevando ese escenario y vamos cambiando constantes en función de cómo vaya yendo el caso. Son casos normalmente bastante complejos que, claro, a nivel de programación sería muy difícil tener todas las teclas preparadas, ¿no? Entonces, desde hace años pues funcionamos así y, bueno, pues relativamente funcionamos bien. Luego, pues bueno, también está el recoger todo eso, preparar el siguiente escenario y luego, pues dentro de todo el ecosistema de la simulación, pues tener cuidado de los simuladores. Todos sabemos de que, bueno, los simuladores de alta fidelidad son cacharrillos que son muy caros, hay que tener cuidado con ellos, hay que tenerlos mimados, duchados, siempre limpios y a punto para su siguiente actuación. Luego tenemos, bueno, pues un almacén con todo el fungible que se usa, que es igual que los que se usan en el hospital, sigue el mismo circuito, pero también tienes que estar pendiente de todas estas cosas. Y luego, pues bueno, al margen de esto, tenemos también una parte que se dedica pues a fabricar simuladores concretos para necesidades concretas de los profesionales del hospital, ya sea para cursos o para entrenamiento. Entonces tenemos, bueno, una sala con impresión 3D, con máquinas de corte numérico, con corte láser, grabado y demás. Y pretende, pues bueno, dar un poco la salida cuando, sobre todo nosotros siendo un hospital que es pediátrico, muchas veces no encuentras simuladores que sean pediátricos. Entonces, una de las misiones que tenemos también es abastecer de este tipo de simuladores que no existen comercialmente a los profesionales del hospital. Y bueno, luego estaría ya, por último, como el último gran titular, que sería el de
que los técnicos aquí también hacemos un poco de nexo entre todas las partes de simulación, ¿no? Entre lo que son las reservas de las salas, la gestión de, bueno, pues de agendas y demás, con los instructores, con los directores de curso, con los recursos y todas estas cosas, ¿no? Hacer un poco de, bueno, pues dentro de todo este engranaje en el que estamos muy metidos, pues ser también parte importante, ¿no? de todo lo que es un curso en sí. Seguramente me dejo otras tantas cosas, pero como no quiero copar el tiempo de toda la mesa. Me he olvidado decir, perdón, gracias por la invitación y que me parece una iniciativa estupenda esta que habéis hecho. Muchas gracias. Madre mía, sí que son muchas cosas, sí que Sí. son muchas cosas. Son muchísimas cosas, es verdad. Cada uno tiene sus características diferentes, pero es verdad, está bien ponerlas en común, ¿sabes? Y que la gente conozca más el papel del técnico, que al final es como... Bueno, pues oye, ahora, Juan Carlos, es tu turno. Nos cuentas cuáles son tus roles y responsabilidades en tu centro. Muy bien. Yo lo tengo resumido todo, para no... Seguro que me dejo algo, obviamente, pero bueno. Primero de todo, gracias por invitarme a esta mesa redonda también. Creo que es muy interesante y eso. Y aquí estoy. Pues mira, yo por lo general trabajo en el contexto de posgrado, con actividades de zona 2 y 3 de simulación, puntualmente con algunas de actividades de grado. Y bueno, un poco como lo que habéis dicho vosotros también, ¿no? Un poquito así, pero es responsable de la preparación, distribución de las actividades que se realizan en el centro, responsable técnico en los casos, o sea, presente allí en los casos de zona 3, tanto en, bueno, en llevar, pues eso, simuladores de alta fidelidad, como el tema de audiovisual, luego el inventario de material que se gasta, que se necesita, obviamente, coordinación de la gestión del tiempo, las actividades que tienen, todas las actividades que tienen lugar en nuestras instalaciones, responsable de las reservas también y de la distribución de las actividades, responsable de la revisión, mantenimiento y pedidos de material también. Luego también soporte en labores administrativas, que es algo que, pues aquí siempre hay cosas que hacer y si no estás haciendo cosas de técnico, pues estás sentado delante del ordenador, pues tipo proceso de pagos para las actividades docentes, cierre de actividades en la plataforma Salesforce, reserva de fechas, contestar mails de docentes que quieren, bueno, reservar instalaciones. Luego, pues ya a nivel más físico, aquí con más personal, pues soporte y resolución de incidencias pues con el alumnado y con los docentes, ¿no? Todo lo que va surgiendo, ¿no? Lo que te vas encontrando, pues eres la cara visible y eres el primer muro. Y a grandes rasgos, pues creo que es un poco así. Seguro que me dejo más cosas porque siempre hacemos más de lo que decimos, pero de momento es esto, en resumen. Seguro que te dejas muchas, segurísimo. Sí, seguramente, pero bueno, me he hecho así para no, bueno, es lo que es. Genial, pues muchas gracias, Juan Carlos. María, ¿cuáles son tus roles y responsabilidades en tu centro? Bueno, antes que nada, aunque sea repetitivo, igual daros las gracias, no solo por la iniciativa, sino también por un poco la visibilidad, ¿no? de la figura del técnico, que cada vez está más en auge y es necesario. Yo me salgo un poco en estos momentos del prototipo de técnico. Mi centro, el Centro Tecnológico de Formación de La Coruña, es un poco parecido al modelo que comentaba Carlos, hospitalario, ¿no? Formación de grado, pero especialmente formación continuada. Mucho enfoque también en simulación quirúrgica, por un poco la trayectoria del centro. Y precisamente también por eso, mucho apoyo, ha habido siempre mucha cultura, ¿no? de investigación y de apoyo a la investigación, tanto del área sanitaria como de proyectos externos. Por eso se crearon dos plataformas de investigación. Una de ellas es en la que estoy ahora mismo más centrada, que es la de impresión 3D. Entonces, fundamentalmente, mis tareas es un poco el ofertar productos o servicios, tanto con fines asistenciales, es que podría ser, pues, sobre todo planificación quirúrgica o, bueno, al final un poco apoyar los procesos asistenciales de diagnóstico y tratamiento, y luego también fines no asistenciales. Aquí, pues, obviamente destaca la docencia, ¿no? Por donde hemos nacido, y sobre todo, pues eso, el desarrollo de simuladores o modelos de entrenamiento que, o bien, como comentaba Carlos, puede que no existan en el mercado, pero también puede que tú tengas una necesidad muy específica
o, por ejemplo, al estar tan en contacto con el hospital, pues tienes más información, ¿no?, de las complicaciones o las enfermedades raras que no encuentras comercialmente, modelos anatómicos para entrenar cierta capacitación técnica y entonces, bueno, pues desarrollar también esa vía. Y luego, pues en general, objetos de utilería, ¿no? O sea, al final, cualquier elemento que aporte, que potencie la fidelidad física de una simulación, ¿no?, y que favorezca la inmersión del alumno. Y luego, paralelamente, también tiene mucha importancia la investigación. Sí que es verdad que, bueno, ingeniería, impresión 3D, pues permite mucho apoyar el desarrollo de prototipos o de herramientas, pero la simulación también es un proceso clave a lo largo de todo el proceso de investigación y desarrollo, tanto para evaluar pruebas de concepto, por ejemplo, como también en los procesos de verificación y validación de prácticamente cualquier desarrollo que tenga lugar en el ámbito sanitario o incluso de algún protocolo, alguna revisión que se quiera hacer de algún tipo de actuación hospitalaria. Ese sería un poco el resumen. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces yo veo que, ¿no?, que todos venimos como de centros diferentes en función de a quién va dirigida la simulación en nuestros centros, pues a lo mejor cambiamos un poquito nuestras funciones, pero al final todos tenemos unas funciones comunes que están como muy... Pero después hay muchas otras, ¿no?, que están por ahí como bailando, que no... Y no sé qué pensáis, por ejemplo, he visto que muchos de vosotros sois responsables de las reservas también que hacen en vuestros centros. ¿Participáis en la calendarización de las actividades? Vicente, tú participabas, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, yo es que en mi centro creo que es el más distinto de todos los que estamos aquí, porque sois todos hospitalarios menos yo, que es universitario. Entonces, yo tengo la suerte, en este sentido, que tengo un compañero de administración que se dedica a estas cosas. Se dedica a ver, aparte de, entre otras muchas cosas, pero entre otras cosas lo que se dedica es a la reserva de espacios y de fungibles y demás, a toda la preparación. Mi papel ahí en ese sentido es de consultoría, digamos. Cuando tienes que preparar una semana, me pregunta en qué espacios es mejor montar cada simulación, digamos. Pero la reserva no la hago yo, o sea, la hace él. Y también es verdad que cuento con un equipo de 5 o 6 alumnos becarios que no están todo el día, pero están parte del día. Entonces, todo el tema de preparación de fungibles, sobre todo en la simulación, el setup del escenario y demás, pues eso lo suelen hacer bajo la supervisión nuestra, pero lo suelen hacer ellos. Entonces, eso también es verdad que si no sería imposible, porque yo a lo mejor en el centro hay días que tenemos 4 escenarios a la vez. Entonces, también mi papel de técnico, yo no puedo estar como técnico en todas las simulaciones, porque no me puedo partir en 4 trocitos. Entonces, la preparación previa, por eso yo lo de la programación, yo todos los casos los hago programados por eso. Porque como yo no puedo estar allí, yo tampoco voy a formar a los instructores ni a los docentes en el simulador. Lo único que les doy es pequeñas nociones de dónde tienen que tocar para cambiar de estadio, pero el caso se lo hago yo. Por eso la importancia de que lo prueben antes de la simulación. Porque ellos no son capaces luego de variar un parámetro. A lo mejor algunos sí, pero tiene que estar muy bien programado previamente para que haya ningún problema. Claro. Bueno, porque el volumen que hay en tu centro es como muy alto, claro. Sí, porque es universitario, entonces es como el día a día de la universidad. No es que haya muchísimo trabajo, sino que hay mucho volumen. Son simulaciones mucho más sencillas de las que hacéis vosotros, porque son sobre todo para alumnos de grado. Entonces, en casos que no son una complejidad, yo más de 3 estadios no le programo a ningún instructor, porque es imposible que un alumno de grado sepa desarrollarse en ese entorno. Pero sí que es verdad que hay muchísimo de volumen. Vale. Por ejemplo, en el caso de Carlos, tú sí que participas mucho ¿no?, en la calendarización, en el diseño de escenarios.
Carlos, Carlos. No, decía que yo creo que eso lo hemos dicho todos como para quedar bien, pero en realidad yo tampoco hago calendarización. O sea, esto se hace desde aula de pediatría. Sí que es verdad que nosotros siempre estamos pendientes de lo que hay y sobre todo que no haya cosas que choquen con otras actividades. Aquí hay veces que, bueno, pues que podemos tener 2 cursos a la vez, como mucho. Y entonces, pues bueno, estar un poco pendientes de que realmente lo que se ha calendarizado por parte de aula de pediatría, que es un poco el estamento donde está englobado el programa de simulación, pues esté todo como bien puesto, que los recursos que se necesitan sean los que están disponibles y demás. Pero claro, aula de pediatría tiene muchísimos cursos que no son de simulación como tal, ¿eh? O sea, estamos hablando de cursos de formación y luego por otro lado está simulación. Entonces nosotros nos encargamos de la agenda sobre todo de simulación, que es la que, bueno, pues la que nos compete un poco, pero no ponemos las actividades en los huecos porque para eso hay una planificación bastante más grande. Y si me tuviese que encargar yo sería un desastre, muy probablemente. sí, pero les dais como apoyo, ¿no? Entiendo. O sea, vosotros... Sí, no, y si hay dudas sobre esto. Y que tampoco sería raro, que gestionásemos esto. Sí que es verdad que el día a día te arrolla y no sé si tendríamos demasiado tiempo para encargarnos de una tarea así que exige también bastante atención. Pero podría ser perfectamente viable, ¿no? Incluso hay centros donde el técnico es un poco el que gestiona pues, todos estos huecos y todas estas cosas y es algo como habitual y normal. Nosotros, pues bueno, pues por la carga que tenemos no nos encargamos plenamente de la agenda, sí de revisarla y de ver que, bueno, pues que todo cuadra y que no hay cosas que puedan entrar en conflicto con otras, ¿no? Pero al margen de eso, ya te digo, se encarga pues la que llevan un poco la planificación de todo lo que es la formación en el hospital. Yo os preguntaba porque creo que sabes que la opinión de los técnicos en este aspecto es muy importante porque al final los técnicos son los que sabemos, ¿no? El tiempo que tienes que invertir en montar un escenario, no sé, controlas todo este... Sí, no, y ahora a colación de lo que decía Chencho, que en realidad la simulación dentro de una universidad tiene un nivel de complejidad brutal por la cantidad de simulaciones que se hacen y por la cantidad de gente que pasa. Entonces sí que sé de otros sitios que realmente el responsable técnico es el que se encarga también de la agenda, pero porque, bueno, son sitios donde hay 40 cámaras funcionando a la vez, con 10 espacios simulando al unísono, con no sé cuántos alumnos participando a la vez. Entonces eso sí que requiere de un gestor, ¿no? O sea, es el que, bueno, de alguna manera gestiona agenda, gestiona personal y gestiona recursos, ¿no? Es una figura que es más de gestión, pero que también está, digamos, que metida dentro del paquete de técnico de simulación, ¿no? En nuestro caso, teniendo la agenda que tenemos, sí, hay una complejidad muy alta, pero hay un volumen mucho menor, que es esto, es una simulación al día, o sea, o un curso al día, ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros es mucho menos preocupante el tema de la agenda como tal. Claro. Yo para intentar facilitarme la vida un poco y no, porque es imposible lo que tú dices, o sea, sí que estaría muy bien que si fuéramos nosotros, pero yo no llego. Yo lo que sí que hago es, en mi centro, al gestor a mi compañero de administración, lo que le paso es un listado de cada simulador dónde está. Y eso sí que lo decido yo. O sea, en mi centro, en cada habitación está el simulador que yo digo. Entonces, como sabe que cada práctica, saben que ellos ya piden el simulador, realmente el gestor lo único que hace es buscar dónde está el simulador y reserva esa sala. O sea, digamos que la selección ya está hecha previamente. Sí. Vale. Y Juan Carlos, en tu caso, eres tú el que lo hace, ¿no? No, tampoco. 100%, no, obviamente, porque la planificación no del año, pero ya hasta finales del curso ya está hecho, porque de año a año se repite, ¿no? En el programa, en la plataforma que utilizamos, ya está reservado los días. Nosotros sí que a lo mejor movemos un día u otro, pues lo que hablábamos, ¿no? Pues se ha de calcular, pues el martes, o sea, o el lunes tenemos tal curso y dura hasta el miércoles, pues intentar moverlo. En vez de que empiece el lunes, que empiece el martes, y así el lunes lo tenemos para montar. Tienes ese margen, pero no, claro, eso ya, o sea, el planning del curso ya está hecho. Luego sí que los cursos externos te llaman, te mandan un mail, oye, para tal semana que a lo mejor 2 meses vista o tal, ¿tienes alguna mañana libre, alguna tarde libre? Que de tal? Y esto sí que hay
somos nosotros los que escogemos, los que le decimos sí o sí no. Obviamente no soy yo directamente, yo lo comparto con mi equipo y lo miramos entre todos. Si tiene cabida y bueno, y si es posible, si no se solapa con nada y ya está. Simplemente es eso. Pero claro, si yo tengo que programar todo el curso que se hace aquí con la cantidad de cursos que se hacen y de alumnos que vienen, bueno, yo ya no estaría aquí. Ya directamente, vamos. Sería una locura, una locura, una locura. Eso ya se programó en su momento y luego ya es automático, se va programando año a año y luego tú lo vas retocando, pero eso ya está programado. Vale, o sea, vuestra programación es como mucho más estándar. Sí, de año a año, ¿no? es el máster de enfermo crítico y emergencias y esto siempre es lo mismo. Va cambiando, pero las actividades siempre son las mismas. Puede cambiar de día, pero bueno, siempre es un poco lo mismo y el orden siempre es el mismo. María, en el caso de María, claro, tu centro es un poquito diferente también a los nuestros y tus funciones también son un poquillo diferentes. Pero me gustaría saber si tú interfieres mucho en el diseño de los escenarios. Yo creo que al final las funciones vienen definidas por tu institución, ¿no? O sea, quiero decirte, por los perfiles públicos o privados a los que puede acceder. En el caso de un hospital, por ejemplo, todo el tema de compras que comentabais, en el hospital, ¿no? Pues si lo llevan los supervisores de enfermería, pues en el centro de simulación va a ser igual, va a ser extrapolable. Funciones de administración, pues va a haber perfiles de administrativo, de documentalista, que te van a hacer esos apoyos, ¿no? Y luego un poco, pues los perfiles que tengas tú, no sé cómo... No tiene por qué ser técnico, es como un poco más de coordinador o personal de logística, personal con un poco más de bagaje en gestión o en coordinación de simulaciones, sí, pues puede que se encargue un poco más de lo que viene siendo el programa docente o la organización de los simuladores, lo que comentaba Chencho, que también es muy importante el saber un poco cuáles son, en función de las necesidades que tienes, qué es lo que más se ajusta verdaderamente o qué es lo que te va a poder ofertar una docencia más de calidad. Yo por eso te digo, ahora mismo estoy un poco fuera de las simulaciones, de las simulaciones escénicas en sí. Como buen técnico, pues si se necesita, pues se va a hacer lo que haga falta, ¿no? Manejar un maniquí, hacer un facilitador, preparar el escenario. Pero sí, yo creo que es eso, que al final las funciones vienen determinadas por qué perfiles públicos o privados se puede permitir tu institución. Sí, es verdad. Pero, Carlos, tú sí que intervienes un montón en el diseño de los escenarios, ¿no? Bueno, sí, porque en definitiva sabemos hasta dónde podemos llegar, bueno, o hasta dónde conviene llegar, porque hay cursos que hacemos, los cursos de emergencias, o sea, del sistema de emergencias de Cataluña, que hacemos muchos cursos pediátricos aquí también, son casos muy complejos que llevan una cantidad bueno, pues de atrecho, de mulas, de sangre, de no sé qué, o sea, que siempre queremos intentar llevarlo al extremo de al extremo de la realidad, no más allá, o sea, lo que te encontrarías en realidad. Entonces ahí sí que tienes que, bueno, decidir un poco hasta dónde puedes llegar teniendo en cuenta el contexto de ese curso, que son 8 horas y que se quieren hacer 8 escenarios, ¿no? 8 escenarios que son largos, que son muy complejos, que se hacen en la calle, que tienes que, bueno, pues tener en cuenta muchísimas cosas y que de la preparación de uno a la preparación del otro, pues necesitas bastante tiempo, ¿no? Entonces, ahí sí que intervienes mucho en decir, oye, pues sí, o pues no, o oye, ¿no habéis pensado esto? Últimamente estamos haciendo ya casos, pues bueno, aprovechando que aquí al lado tenemos unas escaleritas que conducen a unos lavabos, pues oye, en vez de intentar recrear en el box de simulación el espacio de un lavabo, oye, hagamos la simulación en el propio lavabo. Evidentemente tienes que poner un cartel porque si no pasa la gente y se asusta. Pero quiero decir que qué más realista que si la historia que estás contando es el lavabo de una estación de tren, pues hacer esa simulación en un lavabo, que evidentemente en la estación de tren no está, te la tienes que imaginar. Pero bueno, o sea, de alguna manera también ir proponiendo cosas de este tipo, ¿no? Oye, podemos intentar hacerlo allí y llevar toda esta tecnología y que todo funcione. Pues bueno, hagámoslo, ¿no? Y sí que estamos, bueno, pues muy metidos en esto y sobre todo porque también de alguna manera necesitamos saber cómo va a ir ese escenario porque lo tenemos que manejar nosotros. Sí que es verdad que no cambiamos una constante,
a no ser que el instructor nos lo diga. También muchas veces hacemos bueno, somos otro par de ojos. Hay veces que el instructor tiene que estar focalizado en una cosa y no está viendo otras. Pues bueno, nosotros también chivamos cosas, ¿no? Bueno, pues oye, no está abierto el oxígeno, la saturación la bajamos un poquito, o sea, vamos haciendo aportes de este tipo porque, bueno, somos dos ojos más. Entonces, pues bueno, sí, tenemos que conocer la historia desde el principio hasta, bueno, iba a decir hasta el final, pero al final nunca sabes cuál va a ser porque hay muchas variables, como decía antes, ¿no? Pero sí, estamos normalmente metidos en bueno, en la creación y en la ejecución de los escenarios. Muy bien. Bueno, chicos, si os parece, pasamos a la segunda pregunta para que no nos pille el toro con el tiempo. Sí, claro. Vicente, es tu turno. Queríamos saber tu opinión de cómo crees que evolucionará en los próximos años el rol de los técnicos en simulación, teniendo en cuenta que es como una figura muy nueva, ¿no? En los Estados Unidos sí que es algo que ya tiene mucho más bagaje, pero aquí en España tú le preguntas ahora por la calle qué es un técnico de simulación a alguien y te va a decir, pues alguien que simula, porque ¿no? ¿Tú cómo crees que va a evolucionar? Chencho, no te escuchamos. Tenía el micro apagado, perdón. Como me están moviendo de sala, que me han ido echando de una y de otra, hasta que he encontrado una habitación que ya me voy a quedar aquí a vivir. ¿Cómo creo que evolucionará? No lo sé muy bien. ¿Cómo me gustaría que evolucionara? Es otra cosa. Me gustaría pues que se reconociese. Como los de emergencias y urgencias piden su especialidad, pues yo también pido la mía. Yo pido la especialidad de técnico de simulación. A ver, esto es afortunadamente, la estandarización de la simulación es muy férrea. Entonces yo creo que lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir que se estandarice la figura del técnico de simulación y que se le dote de una acreditación, una acreditación pues eso, que yo no tenga que explicarle cada vez a alguien que me pregunta por la calle, ¿tú en qué trabajas? Yo soy técnico de simulación. ¿Y eso qué es? Al final, pues terminas diciendo que eres profesor. Y ya está. Y luego si alguien es muy amigo tuyo, pues ya se lo explicas, o incluso si es muy friki le enseñas tu trabajo. Pero al final es que es mucho más sencillo decir, no, soy profesor y trabajo no soy médico, pero trabajo en un centro de salud como profesor y ya está. No, como mucho entienden lo de la RCP y ya está, porque eso lo han visto algo más, pero punto. Y eso, básicamente es que esta respuesta tampoco me da para estar 3 minutos hablando. ¿Cómo me gustaría que evolucionara? Hacia una especialización de nuestro trabajo. Está, perfecto, ya está. Si no da para 3 minutos, pues para lo que dé, ya está. Me parece bien. Carlos, ¿tú cómo crees que evoluciona? ¿Qué crees que pasará en los próximos años con los técnicos de simulación? Bueno, en cuanto a evolución, yo creo que cabría decir que solo puede evolucionar a mejor, porque, bueno, realmente ahora estamos en un punto bueno, oye, estamos hablando de cosas todas en común, da igual de dónde vengas o si estás en una universidad o en un hospital, pero hay muchas cosas en común y el trabajo es similar. Esto hace unos años, pues bueno, pues no sabías muy bien qué tenías que hacer. Entonces, la evolución que ha habido, claro, nosotros desde que empezamos aquí en 2012, de aquí tenéis un centro de simulación, Simulat, hasta a día de hoy, claro, ha habido una progresión brutal de los técnicos, de facilitadores, de todo, ¿no? Y bueno, yo entiendo, es un poco como decía Chencho, lo que me gustaría que también es verdad que haciendo la diferenciación de que hay centros donde se puede necesitar un técnico con una serie bueno, pues de conocimientos y capacidades y hay otros donde igual esa figura de técnico tiene que ser otra cosa porque el trabajo es diferente, ¿no? Pero en cuanto al tipo de simulación que se puede hacer en un hospital o muchas veces en una universidad también, pues hombre, entiendo que los técnicos tendrían que estar bien formados, reconocidos o no. Bueno, sí, claro, también habría que buscar soluciones a esto, ¿no? Pero bueno, con una formación en simulación que de alguna manera los haga también entrar dentro de todo el ecosistema de simulación, porque hay veces que, bueno, pues que el técnico según donde, pues es el que se va a encargar de llevar esto de aquí a allá o de que las cámaras funcionen o, bueno, pues algún otro tipo de actividad, pero no está como integrado dentro de todo este proceso de simulación, desde que se empieza a crear un curso hasta que se acaba despidiendo a los participantes por la puerta, ¿no? Entonces,
muchas veces incluso por desconocimiento, porque bueno, hay sitios donde tiene la figura del técnico y que, bueno, que tiene las funciones que tiene porque igual tampoco se han planteado que pueda tener otras e incluso otras responsabilidades, ¿no? Bueno, pues de alguna manera hacer crecer ese centro de simulación. Entonces, bueno, también creo que una estandarización de lo que es la figura del técnico o del especialista en simulación o en operaciones de simulación o como lo queramos llamar, yo creo que igual que en Estados Unidos, pues es lo que es desde hace muchos años, pues aquí debería ser igual. Sí que es verdad que nosotros, pues bueno, con el acuerdo y la asociación que tenemos con el Boston Children's, a nosotros nos educaron en la parte técnica también cómo funcionan ellos, que es el estilo americano. Pero es que el estilo americano no deja de ser pues, lo que puede hacer María, lo que puede hacer Juan Carlos, lo que puede hacer Chencho, ¿no? O sea, no difiere tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que allí lo tienen ya como muy bien estructurado con, bueno, pues con muchos años de simulación a sus espaldas y lo tienen como muy bien definido, ¿no? Entonces yo creo que no sé si haciendo diferenciaciones culturales, porque evidentemente no funcionamos igual, pero la base está, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que una estandarización del puesto sería muy bonito, sí. Perdón, del puesto o de los puestos, porque luego rondan por ahí también otras figuras con otros nombres también dentro de todo este ecosistema, ¿no? Ya está, ya he acabado. Sí, eso es verdad, ¿no? Dentro de esto hay otras denominaciones, otras definiciones de... Bueno, un poco pues lo que salía antes en la conversación, ¿no? De que, bueno, pues que puede haber figuras que hacen más de gestor. Luego hay en sitios donde se está poniendo también un poco en auge pues la figura del auxiliar de técnico, ¿no? Que tiene otras funciones y otras competencias y otras responsabilidades. Que no es lo mismo que un técnico, pues no lo sé, porque la verdad es que no sé cuáles son las funciones, ¿no? Pero que sí que, bueno, que van saliendo como figuras o subfiguras de tal que, bueno, que no sé si es natural o no, pero en función de las necesidades que tenga tu centro, del tipo de simulaciones que hagas, pues vas a necesitar una cosa o vas a necesitar otra, ¿no? Claro, aquí si hubiese solo un auxiliar de técnico con las funciones que entiendo que hace el auxiliar de técnico, pues seguramente no llegaríamos a hacer las simulaciones que hacemos, ¿no? Pero en otros sitios donde se tiene que dar respuesta a no sé cuántas simulaciones a la vez, pues igual tiene que haber técnicos que manejen algo y luego auxiliares de técnicos que se encarguen, que tengan otras competencias, ¿no? Pero esto no lo sé, no es lo que yo vivo en mi día a día, pero sé que existe. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos, ¿y tú cómo crees que evolucionará la figura del técnico de simulación? Pues no sé, es que yo creo que ya se ha dicho todo, pero bueno, yo creo que... ¿Se puede decir algo más? Siempre se puede decir algo más. Sí, sí, siempre, seguro, ¿eh? Pues yo también creo que irá más, es más, yo lo voy comprobando, ¿no? Pero lo que sí que es verdad que la primera impresión que tuve, o que he ido teniendo, ya ha desaparecido un poco, pero es como que el técnico de simulaciones es como el ente que está ahí, es invisible, ¿no? El que trabaja en la sombra y al fin y al cabo, o la gente cree que es el que monta y desmonta, ¿sabes? Ah, este es el chico que monta y desmonta, ¿no? Pero, hostia, hay mucho más atrás de eso, ¿sabes? Hay mucha más cosa. Y ahora me voy dando cuenta que irá más, aparte porque soy muy optimista, pero aparte porque lo voy notando también en el centro, el equipo docente y tal, pues en muchos casos de simulación me dicen que me siente con ellos en los pre-briefing para que yo les explique el material, ¿sabes? Este es Juan Carlos, bueno, me presento yo, ¿no? Soy el técnico de simulación, soy el encargado de tal y yo soy uno más de ellos. Luego cuando empieza el caso, obviamente, no. Y en la docencia y todo lo demás, obviamente, tampoco. Pero, ¿sabes? Tienes la importancia, ¿no? Como uno más, porque al fin y al cabo, no, o sea, no digo que nadie sea más importante que otro, pero yo creo que sí que todos, o sea, somos como un engranaje. Si lo técnico falla, por muy bueno que sea el docente, si estás utilizando simuladores de alta, ¿no? De alta fidelidad y tal, pues se va todo al garete. Y al revés igual, ¿no? Puedes tener mejor material y tener unos docentes de pena, ¿no? Lo suyo es encontrar un poco la cohesión, ¿no? Y es eso, ya está, no tengo más que añadir. Creo que hasta ahí. Muy bien, muchas gracias. Pues por último, María, es tu turno. ¿Tú cómo crees que evolucionará la figura? Yo estoy de acuerdo un poco lo que comentaban todos, ¿no? Bueno, una cosa es lo que nos gustaría y yo creo que que será una realidad en un futuro, esperemos, más cercano que lejano. Y sí que es verdad que yo especialmente en el último año he notado un poco esa
más que auge, ese reconocimiento, ¿no? De dejar de ser la figura invisible a verdaderamente darte cuenta que pues eso, no solo montas y desmontas, sino también un poco aconsejas, guías, apoyas en todo lo que se necesita. Y yo creo, un poco, esto es también personal, ¿no? En base a mi experiencia. Aunque el técnico sea, aunque el perfil de técnico, digamos, pueda venir de caminos muy distintos, de experiencia, de titulación o incluso responsabilidades distintas, yo sinceramente lo que me he encontrado es que todas las personas están más o menos cortadas por el mismo patrón, es decir, son personas que ansían conocimiento, que no son conformistas, que buscan esa multidisciplinariedad que podría exigírseles o no, pero ellos mismos sale de ellos el buscarla y sobre todo esa predisposición de ayudar y de ofrecer la máxima calidad en la docencia en la que están implicados. Entonces yo creo que precisamente por esa naturaleza la evolución natural es, si tú a ese perfil le dotas de recursos y le dotas de tiempo, que también es muy importante, por sí solo va a innovar. Entonces yo creo que la tendencia del técnico va a ser a poder innovar cada vez más y en consecuencia lo que comentaban, ¿no? A especializarse. No puedes innovar en todas las ramas por mucho que quieras. Entonces va a ser fundamental esa especialización, ese trabajo complementario entre técnicos y yo creo que un poco así, aunque no sea a nivel técnico, pero quiero decir, esa especialización van a asentarse nuevos conceptos que están por aquí un poco circulando, pero que parece que cuando se implementan es una novedad en algunos sitios, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la gamificación, que no sea simplemente un recurso al que recurrimos a veces, sino que verdaderamente pues, el técnico otorga esa independencia al alumno y puede, por ejemplo, programar su propio juego, implementarlo, incluir realidad virtual, realidad aumentada. Son tecnologías que cada vez van a tomar más protagonismo, ya lo tienen, ¿no? Pero cada vez van a tomar más protagonismo en el mundo de la simulación y también hay que integrarlas en la figura del técnico. También, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? De pues nuevas técnicas, hablamos siempre de moulage, por ejemplo, cuando hablamos de realismo. Pues lo primero, lo más asentado, yo creo que es el reciclaje de materiales, ¿no? Los efectos así de maquillaje, bricolaje incluso, pero tenemos que tener en cuenta, pues eso, por ejemplo, la impresión 3D, las siliconas, la hidráulica, la mecánica, la electrónica, que obviamente no va a haber un perfil que sea especialista en todo o que tenga un nivel de conocimientos tan profundo como para dar soporte a todo, pero yo creo que en la complementariedad es donde está lo interesante. Y luego también en relación con esto, algo que considero que va a estar muy en auge, justamente por un poco el cambio de paradigma del sistema sanitario, de que tenemos que digitalizarnos y la medicina 5P y el paciente es el centro, pues justamente la medicina personalizada va muy acorde con la docencia personalizada, es decir, un paciente que tienes un margen de error mínimo, por ejemplo, para intervenirle, o que, no sé, te genera mucha incertidumbre cómo abordarlo, o que pues simplemente te transmite intranquilidad porque es un caso complejo o es un caso raro y no te sientes seguro, pues un poco también el estandarizar este tipo de entrenamiento que está un poco ya medio camino, ¿no? Entre la docencia y la asistencia, de decir cómo estudio este caso complejo, pero para este paciente en concreto, ¿no? Necesito entrenarlo de una manera distinta que no sea el enfoque teórico convencional. Entonces yo creo que esas tres ramas van a ser roles importantes en los que se va a ir especializando el técnico en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo contigo. Creo que sí, porque la medicina, ya sabes, personalizada y creo que la simulación tiene mucho que hacer en ese aspecto y los técnicos tendrán un papel súper importante. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que falta un poquito de se me traba la lengua, visualización, ¿no? Y
una estandarización de la figura, una acreditación, sí, todo muy bien, pero y creo que me ha gustado mucho lo que ha dicho Carlos, de que cree que es muy importante, porque yo también creo que es así, me gustaría conocer la opinión de los demás, de que el técnico forme parte, ¿sabes?, de todo ese proceso de la creación y entonces que, ¿sabes?, que se forme también, que los técnicos se formen un poquito también en simulación, en lo que es la teoría de la simulación, por qué se hace, para qué, ¿sabes? Todo, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cómo creéis que se podría hacer eso? Yo creo que todos los técnicos tendrían que pasar sí o sí por un curso de instructores en simulación. Para saber lo que es. Yo conozco a algunos compañeros que, no, es que yo no soy médico, yo para qué, pues para saber hacer mejor tu trabajo, para entender las necesidades del docente y poderle dar soluciones. Si no sabes, y es un poco a veces culpa nuestra porque nos acomodamos un poco, pero yo creo que es algo fundamental que deberíamos hacer todos. Y yo el primero que aún no lo he hecho alguno, pero no he hecho ninguno reglado 100% un estilo Valdecillas o Manresa o demás. Yo he hecho alguno de ginecología, obstetricia y demás, que es donde más me he movido, pero ya está. Es algo que deberíamos todos de formarnos. Creo que hay un problema, ¿no?, a nivel de formaciones hacia instructores, y es que va dirigido a unas categorías en concreto, la gran mayoría. Entonces, es como que no abren las puertas a cualquier profesional que lo pueda realizar, porque a través de la simulación como instructor, o sea, si lo aprendiera desde un auxiliar, un celador, cualquier categoría profesional, en su equipo de trabajo podía transmitir todos los conocimientos, ¿no? Y creo que ahí hay un clivaje, o sea, en el sentido a nivel de categorías profesionales, que no está tan abierto. Entonces, no podemos todo el mundo realizar la formación por el tipo de estudios que tenemos. No sé vosotros cómo lo veis. Los requisitos que piden para poder hacer la formación. Para solicitar la formación. Sí, yo solo desconozco porque no lo he estudiado. No sé qué requisitos piden en Valdecillas para hacer cursos instructores en simulación. Yo sí que lo hice, o sea, no tienes problema de entrada. Sí que es verdad que ahora mismo, así a bote pronto, prácticamente creo recordar que todos eran médicos especialistas incluso. A ver, también te digo, yo creo que lo importante en realidad es el conocimiento, o sea, puedes regularlo de una manera o de otra. Igual no tiene que ser el mismo curso de instructores. Lo importante es que ese conocimiento lo transmitas, porque, como dice Chencho, es muy útil, aunque el instructor sea un clínico, tú estás a su lado. Incluso puedes, durante una simulación en sí, puedes saber cómo variar el caso, ¿no? Si lo tienes programado, cómo desviarte, o si vas on the fly un poco, cómo moverte tú solo sin necesidad de que el clínico esté siempre encima de ti. Y también puedes darte cuenta incluso de algún alumno que, pues por lo que sea, que le ves en la cara que no le ha gustado, que no cree, que se siente mal incluso, y que si eso pasa desapercibido, a ese alumno ya le has perdido para el resto del curso. Entonces también está bien que haya, digamos, que todo el mundo tenga esa base de conocimiento, ¿no?, en simulación, que no solo viene siendo la historia o los tipos, sino también un poco pues esos principios psicológicos de andragogía, de cómo manejar la mente humana para verdaderamente entre todos ser de apoyo y al final lo que quieres, el alumno prácticamente va a estar contento el 100% de las veces, aunque tú consideres que ha salido fatal. Entonces, justamente si tú te esfuerzas y todos se esfuerzan y todos supervisan al otro, tienes el 10 asegurado, yo creo. Entonces, por mi apoyo esa formación, aunque creo que no tiene por qué ser la misma de instructor. O sea, creo que el título es lo de menos, que lo importante es el contenido. No, totalmente de acuerdo. O sea, la titulitis a mí personalmente nunca me ha ido. Y también, al hilo de lo que dices, añado a lo de instructores, que se me va el ordenador, veo muy importante que eso, yo me estoy intentando formar un pelín, me cuesta un poco porque yo he sido siempre de letras puras, entonces me está costando un poquito, formarnos en fisiología, un pelín, para saber un poquito de fisiología humana.
porque así, por lo que decís vosotros, o sea, si en un momento ves que el instructor no está dando cuenta de algo, sabes cómo reaccionar, pero sabes cómo reaccionar de una forma real, no simplemente Sí. cambiar un parámetro, además, una fisiología básica para instructores, para técnicos. Incluso farmacia. Sí. Y administración de fármacos y sí, es que... Sí, yo quería comentar antes también que a colación de lo de el curso de instructores, parece que esté aquí vendiendo mi libro, pero no. En los 10 años que íbamos haciendo cursos de instructores con Harvard y Boston Children's y tal, por aquí han pasado arquitectos, gente del mundo empresarial, gente que poco tiene que ver con la medicina, pero que sin embargo es un curso que al final lo puedes aplicar en la medicina, en simulación médica, que es donde estamos todos moviéndonos. Pero que ha venido mucha gente que ha venido para aprender una metodología y una forma de hacer que sea aplicable a cualquier otro ámbito, ¿no? Entonces, yo por ejemplo cuando hice el curso, pues sí, si había casos clínicos, pues como muchísimo puedo hacer de un 10% de enfermera, porque a estas alturas y después de tanto tiempo, pues ya te conviertes como medio en enfermera también. Pero evidentemente, pues mi papel dentro de esas simulaciones que suceden en ese curso, pues no va a ser de toma de decisiones, ni me voy a poner a la cabeza del simulador que hay que intubar porque no es lo mío, ¿no? Pero bueno, quiero decir que lo que te llevas de ahí es un poco la visión global y general de cómo funciona todo esto, de los cuidados que tienes que tener, del cariño que tienes que tener con todos y cada uno de los participantes que te vienen a los cursos, de saber de seguridad psicológica, de entorno seguro. O sea, al final... Bueno, es lo que es la simulación en sí, ¿no? O sea, queremos ser como muy cuidadosos con lo que hacemos y bueno, al principio de un curso, pues si hay una persona que va a estar pululando y que igual los participantes lo ven y tú estás de alguna manera ofreciendo un pacto, ¿no? De oye, lo que pasa aquí se va a quedar aquí, estamos en familia, estamos en tranquilidad, pues esa persona que vas a ir viendo pasar también tienes que saber quién es, ¿no? Y esa persona que estás viendo pasar, que en este caso es el técnico, también tiene que saber qué es lo que puede sentir la gente, qué es lo que tal, por lo que decía María, ¿no? Porque a veces también, pues oye, es como de, oye, pues cuidado con esta persona, pues porque tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, también puedes ayudar en ciertas cosas, pero sobre todo saber muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Porque la simulación... una simulación mal hecha puede ser un arma de doble filo, no vamos a entrar en para qué sirve la simulación porque ya lo sabemos, o sea, es una herramienta estupenda, pero como no la uses bien, bueno, lo que decía María, o sea, puedes perder a alguien para ese curso o puedes perder a alguien para hacer ninguna simulación nunca más, ¿no? Porque va a decir, no, yo lo pasé fatal, bueno, pues porque igual no se han tenido en cuenta una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, entiendo que el técnico tiene que saber de todas estas cosas, ya sea en un curso de instructores o no, o simplemente pues con algún otro tipo de formación, ¿no? Pero que de alguna manera pues englobe el trabajo que hacemos, ¿no? O sea, estás haciendo funcionar una maquinaria con los engranajes que decía Juan Carlos y en definitiva pues tienes que saber qué aceite es el que lleva todo ese engranaje, ¿no? Gracias, Carlos. Y estoy totalmente de acuerdo con eso, que tenemos que saber a nivel de la simulación un poco. Lo que yo me refería más que es que para poder hacer este tipo de formaciones, hasta hace muy poco no teníamos la oportunidad de cualquier categoría profesional poder formarnos un mínimo, sino que era lo que nos trasladaban los docentes o personas que teníamos alrededor. Entonces, a mí me gusta sobre todo ver la visión que hay de todos los centros, porque creo que todo el mundo aporta muchísimo y cada uno tiene su visión y su misión como centro, y es lo que te da el valor, ¿no? De coger de cada uno todo, o sea, de cada centro lo que más te gusta para poder trasladarlo al tuyo. Y nosotros, por lo mismo, ¿no? Poder transmitirlo. Pero yo hasta hace poco que no hice el experto en simulación clínica del Clinic, que allá sí que no era para que pueda haber tanto facultativos como no había tenido la oportunidad de poder formarme en simulación. Entonces, ahí sí que tuve esa opción y pude conocer, pues a nivel de metodología, aparte de lo que veía en el centro, poder ver lo que hay en otros centros, que creo que es súper importante. Yo no sé a vosotros si os ha pasado, yo creo que la mayoría también tienen carrera y entonces es mucho más fácil poder acceder. Por ejemplo, como le pasa a María. Yo creo que igual es el enfoque un poco más opuesto. Quiero decir, por ejemplo, a nivel hospitalario, tú tienes
puede venir, digamos, cualquier profesor en teoría, ¿no?, a hacer la formación, pero siempre hay algunos profesores pues, que son más recurrentes porque se han formado más y les encanta el mundo de la simulación, ¿no?, y son un poco los que van enganchando al resto. Y sí que es muy importante que esos profesores que empiezan viniendo ocasionalmente y que les gusta y que repiten, pues que no solo aprendan, digamos, de su maestro, ¿no?, o de su ejemplo en ese momento, de su codebriefer, por decirlo de alguna manera, sino que también tengan esa formación propia. Entonces, yo creo que muchos centros lo que hacen es desarrollar una formación de instructor a medida precisamente para homogeneizar digamos, los conocimientos en simulación que tienen sus propios instructores. Entonces, ahí sí que entiendo esa limitación de que, porque ya no es solo a categoría profesional, sino que incluso pueden limitar a, pues eso, personal que verdaderamente lo aplica. Pero a nivel genérico, vamos, no sé, yo justamente no me he encontrado restricciones, pero si las hay, están desapareciendo, como dice Carlos, porque es que hasta cualquier tipo de docencia o cualquier tipo... yo conozco gente que en el día a día usa la simulación, en plan, para tratar a sus hijos, a su pareja, o sea, que es que al final, una vez que ya lo vas interiorizando, pues es como otra visión del mundo y una herramienta más. Efectivamente, es una herramienta más. Es eso, te puede ayudar en muchas cosas, es verdad. Chicos, como ya vamos apretadillos de tiempo, para que nos dé tiempo a hablar de la última pregunta, si os parece bien, pasamos a ella, ¿sí? Y además va muy ligada a esto que estábamos hablando, ¿no? De lo del tema de la estandarización de la figura y la acreditación y todas estas cosas. Vicente, va para ti, ¿vale? La última pregunta. Y queríamos saber si creéis necesaria la definición de un marco de competencias para los técnicos, y si es así, ¿cuál? ¿Vale? Y si ayudaría a una formación reglada a establecer este marco. ¿Y qué tipo de formación creéis que ayudaría? ¿O cómo lo haríais? Es una pregunta complicadilla, ¿eh? Sí, no es... por eso es la última. No es fácil. Pero bueno, espera que me la estoy poniendo aquí al lado y así puedo ir contestando a todo lo que preguntáis, que son muchas cosas. Vale, obviamente esto ya lo hemos contestado. Si creemos que es necesaria la definición de un marco de competencias, yo creo que sí, que sería necesario establecer un marco de competencias para los técnicos de simulación, pero más que nada por establecer la figura del técnico, para decir, una persona, un técnico, tiene estas competencias que, como decía Carlos, pueden variar de un centro a otro. Por eso es una pregunta un poco trampa, porque yo tampoco haría un marco de competencias restrictivo, porque tampoco puedes dejar fuera a nadie y cada centro es de una, pues coloquialmente hablando, es de su padre y de su madre. Yo puedo contar mi experiencia en mi centro, en el centro actual, ya que no había este marco de competencias establecido. A mí me costó mucho, a mí no, a las personas que querían contratarme, justificar a los gerentes de la universidad la contratación de mi puesto, porque los gerentes no entendían por qué hacía falta un técnico de simulación si había un equipo de informáticos. Entonces decían, mira, es que es un gasto, tal, nosotros os ponemos un informático en el centro, y el responsable del centro de simulación decía, no, pero es que esta persona... Y entonces me llamó y estuvimos estableciendo una serie de competencias, digamos, haciendo un pliego de lo que podrían esperar de mí para justificar el puesto, pero es complicado. Y obviamente, pues, más que una formación reglada, lo primero sería establecer este marco. Luego la formación reglada, pues sí, nos ayudaría sobre todo a nosotros como técnicos. Nos facilitaría la vida, porque como dice María, nos estamos formando continuamente, pero buscándonos nosotros la formación. Entonces, muchas veces, pues el tiempo apremia, las obligaciones son otras, y no puedes estar pues buscando formación de una cosa, de otra cosa. Si hubiese ya una formación medianamente reglada de esto, pues iríamos todos a ella, y sería pues el que es arquitecto estudia arquitectura. Pues el técnico de simulación debería de estudiar, pues ya no sé si decirte un grado universitario, máster, título de experto, la forma, y como he dicho antes, a mí el título me da un poco igual, pero la formación es muy importante. Además, como hemos dicho muchas veces,
La simulación es un arma muy potente, hay que saber usarla muy bien y es que puede facilitar mucho la vida, puede mejorar mucho el trabajo, pero también puede ser muy peligrosa. Muchas gracias, Gracias. Chencho. Pero no era tan larga la pregunta al final, ¿eh, Chencho? Sí, que es larga, sí. No. Pues ahora, Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Queréis que sea larga o que sea corta? No, o sea, no, va muy en consonancia con lo que dice Chencho. O sea, en realidad yo creo que dentro de igual 20 años estamos los mismos que estamos aquí reunidos y hablando con alguien que ha hecho su grado de técnico en simulación clínica. Y le diríamos aquello de, todo esto eran campos, tú no viviste, tuviste que... Claro, o sea, es lo que decía antes, o sea, nosotros nos hemos tenido que espabilar, quiero decir, nadie nos ha dicho las cosas se hacen así, hemos tenido pues una carrera o un grado o un máster o lo que buenamente sea que te forme para ser pues, técnico en simulación, ¿no? Lo que decía Chencho del informático, pues bueno, en el caso del informático, oye, pues enhorabuena porque ya tienes un 5% de lo que vas a tener que hacer si eres informático, ¿no? Porque, bueno, pues parte de ordenadores tienes. Pero sí que es verdad que si echamos un vistazo a lo que somos todos los que formamos parte de los técnicos de España, pues es que todos somos muy variopintos, o sea, venimos cada uno de un sitio diferente. Pero bueno, la cuestión es esta, que sí que es verdad que este camino que hemos tenido que hacer de aprender sobre todo a trompicones muchas veces, ¿no? Y sobre todo en cuanto a aspectos puramente técnicos y el manejo de los simuladores y cosas que no funcionan, sobre todo al principio de todo había muchas cosas que no funcionaban o que se estropeaban y no tenías ni idea de por qué y eso te estaba quitando años de vida. Bueno, pues al final con los años pues vas adquiriendo las soluciones para cualquier cosa que pueda pasar, pero hasta que no las has aprendido, o sea, las has aprendido a base de, bueno, me va a dar un infarto porque esto está a punto de empezar o en el peor de los casos ya ha empezado y entonces, Carlos no se oye, Carlos no respira, Carlos, claro, y es como de ya, que muchas veces son cosas bueno, pues que trascienden más allá de lo que tú puedas hacer, como es que se caiga la red, por ejemplo, se ha caído la red, bueno, y entonces yo ya qué voy a hacer, ¿no? Pero hay otras que sí, entonces, bueno, dentro de todo esto y de lo que decíamos antes también de lo que es todo lo que engloba la simulación y el por qué hacemos simulación, hombre, una formación tiene que haber. Tendríamos materia suficiente para darle el grosor que queramos darle a esto, o sea, desde cursos monográficos hasta grados medios, hasta grados superiores, porque en definitiva hay mucha chicha aquí y entonces, pues bueno, también es verdad que eso luego ya dependerá de cada persona si quiere ir por ahí o no, si dice, oye, pues yo es que con un curso de 4 días tengo suficiente para lo que me piden o es que por cómo soy, pues me apetece hacerlo y aprender mucho más. Lo que decía antes María, o sea, yo estoy encantado de todo lo que me ha aportado la simulación porque, bueno, porque de alguna manera, igual que lo digo siempre, los cursos de instructores es un curso que haces que no te va a enseñar solo cosas para la simulación, sino que te va a dar herramientas para la vida. Y es verdad, o sea, de repente te abre los ojos en muchas cosas que igual no habías ni pensado, ¿no? Y al final, pues bueno, tenemos como, si empezamos a abrir cajoncitos, tenemos como para hacer un par de carreras. Bueno, igual un par no, pero una sí. ¿Algo debería haber? Sí, vamos poquito a poco. Muy bien. Bueno, a ver, tienen que empezar con una idea, empieza todo, ¿no? Esta ha sido la respuesta corta, ¿eh? Por eso. Bueno, ahora viene el debate, no pasa nada. Juan Carlos, ¿y tú cuál es tu opinión? Pues que sí, hombre, claro, o sea, tiene que haber algo arreglado, porque si no, de momento, la figura del técnico de simulación es invisible, o sea, no existe. Si no hay algo tangible, algo que se pueda estudiar, no existe. No es una profesión. Para mucha gente, para mí sí lo es, obviamente, y para vosotros seguro que también, porque estáis aquí. Pero me refiero, para el resto del mundo, si no es algo, ¿no?, que lo puedes presentar, Porque yo recuerdo, cuando yo entré aquí a trabajar, o sea, nadie me pudo explicar exactamente cuáles iban a ser mis labores. O sea, es muy difícil explicarte esto, ¿eh? Porque es eso, no es, pues montar y desmontar casos, ya. Igualmente yo no vengo del mundo sanitario.
Yo todo lo que sé lo he aprendido aquí. Obviamente también ahora me hallo estudiando el Fellow, ¿vale? De simulación y seguridad del paciente, y obviamente eso me ha abierto pues los ojos muchísimo más. Desde que estoy estudiando esto estoy más dentro de los casos. En el diseño no, porque los casos ya están medio diseñados, pero en cuestiones técnicas sí que me dejan meter mano y toman mis consejos o me preguntan y tal. Y sí, a lo que íbamos, que sí que unos estudios reglados tendrían que haber. Yo quizá un grado universitario pues no lo veo, porque igualmente yo no tengo titulación universitaria, pero empezar por algo, ¿no? Pero sí un curso, también lo que dice Carlos, ¿no? Se puede hacer luego lo que te dé la gana, pero vamos a empezar con algo, ¿no? Porque ahora hacer un grado universitario, vamos, yo lo ignoro, pero yo creo que no es nada fácil. Crear algo de la nada, toma, un grado universitario. A eso me refiero, pero empezar por algo pequeño, dar visibilidad, ¿no? Algo así, ya te digo, dentro de mi ignorancia, no sé cómo van estas cosas. Pero sí, claro, un curso, no sé, algo así, un ciclo formativo, grado medio, algo así, tampoco que sea accesible a más gente, que los que quieran estudiar, como hablábamos antes, que no tengan tantas restricciones, ¿no? Que si te mola, que lo puedas hacer y ya está. Simplemente es Pero sí, claro, que algo se ha de hacer, obviamente. Está claro que sí. Pero se ha de empezar, pues eso, bajo mi punto de vista, con algo un poco más pequeño, ¿no? Más creíble, más alcanzable. Y más alcanzable también en el tiempo, ¿no? Que no estemos 20 años para un grado, ¿no? Algo, pues eso. Y esto es, ya está. Perdona, que van a empezar ahora unas actividades y estoy... La vida del técnico. La vida sí, del técnico. Tengo aquí una pantalla justo delante que voy viendo lo que sucede aquí al lado, ¿eh? Gracias, Juan Carlos. María, es tu turno. Sí, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Se necesita un marco de competencias que sea multidisciplinar, que sea inclusivo, accesible. Y yo lo que creo personalmente es que un técnico, o sea, como una persona, no tiene la necesidad de dar respuesta a todo ese marco, que es un poco donde entra lo que comentaba antes Carlos, ¿no? Lo de la figura del auxiliar, por ejemplo. Es decir, que sí que haya pues sí, una base de conocimientos transversales, pues de la historia de la simulación, ¿no? Un poco de metodología, psicología, si quieres poner audiovisuales, emulas, un poco, digamos, lo básico para funcionar, pero luego volver al tema de las especializaciones. De tal manera que al final lo que me parece interesante y productivo, sobre todo, es que son perfiles técnicos que pueden funcionar de manera complementaria a la hora de trabajar en equipo y también que pueden ser escalables. Es decir, un centro de simulación no solo va a solventar mejor sus necesidades actuales o potenciales, sino que, como decía Chencho, igual también va a saber qué pedir. Porque hay centros que quieren un técnico, pero no tienen claro ni qué pedir, ni para qué, ni nada, básicamente. Entonces, por una parte, digamos, solventas esa parte a nivel institucional. Y luego a nivel personal, te permite que un técnico se centre más, bueno, que profundice obviamente, pero también que se centre más en sus gustos y en sus capacidades, que puede tener una especialización o puede tener varias, es decir, puede ir en el tiempo, ir progresando también y desarrollándose profesionalmente. Entonces yo creo que no tengo claro el formato oficial, pero que debería ser algo así escalable. Si queremos que sea inclusivo para todo el mundo y que no sea algo a lo que dices, pues mira, yo no puedo dedicarme a hacer esta formación en algo que llevo trabajando 20 años y que ya lo debería conocer. Entonces, buscar ahí el equilibrio. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Se necesita empezar por algo. Y entonces, no sé si todos vosotros pertenecéis a la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente, porque para empezar todo esto, ¿cómo creéis que desde dónde hay que empezarlo? Porque hay que juntarse, porque esto una persona sola no la hace.
Tú lo has dicho, hay que juntarse. Hay que juntarse. Creo que la colaboración es indispensable para poder hacer algo así. Hay que juntarse y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto y coger los egos y tirarlos. Y dejarlos enterraditos y demás. Y vamos todos a una, si es que no hay... O sea, yo a lo mejor en mi universidad me dan facilidad, digamos, para montar un cursito porque es ambiente universitario, entonces está todo como más rodado. Pero tampoco tenemos por qué dejar de lado, o sea, podemos hacer pues desde, no sé si desde SESEP o desde, digamos, pero ya... he dicho SESEP porque, ¿sabes? Como sí, porque el punto de encuentro. Eso, sí, que tiene que haber efectivamente todos, un punto de encuentro de todos, ¿sabes? Para empezar a trabajar. Sí, pero claro, que nos tenemos que juntar. Sí, de hecho, SESEP suele ser el lugar anual idóneo de brainstorming, que además suele ser un brainstorming como muy explosivo, con mogollón de cosas que parece que a la semana siguiente ya lo tengas, ¿no? Y luego, claro, luego volvemos a la realidad del día a día, ¿no? Bueno, pues de lo que te cunden los días y de lo que pasa en realidad, ¿no? Bueno, pues que tienes tantas cosas que luego, pues eso, tienes una conversación con María como la que hemos tenido esta mañana. Ostras, ¿te acuerdas que en SESEP hablamos de... Sí, de esto hace ya no sé cuántos meses. Pero bueno, o sea, al final esa conversación acaba como diciendo, oye, vamos a poner una fecha, ¿no? Porque en definitiva es como al final acabas haciendo las cosas. Vamos a ponernos unas fechas, vamos a reunirnos entre todos y vamos a empezar, pues eso, igual hay que empezar en pequeñito, por lo que también comentaba antes Vicente, o sea, hay que empezar en pequeñito y luego si quieres ir escalando, pero porque si al final te pones una meta que está como muy lejos y es muy difícil de alcanzar, acaba desmotivando y acaba guardada en un cajón, ¿no? Pero si empiezas haciendo pasitos, el nivel a nivel general está creciendo mucho, el nivel de los técnicos, o sea, la verdad es que cada vez están más especializados, tienen más cosas y más competencias. Sí que es verdad, a colación de lo que decía antes María, que la conversación de esta mañana también se lo comentaba. En el Boston Children's, que tienen un edificio entero de simulación, o sea, realmente es un sitio como muy grande y hacen muchísima simulación, pero sí que es verdad que tienen gente específica para muchas áreas diferentes, o sea, están los que hacen 3D, está el farmacéutico que se encarga de no sé cuánto, está el químico que se dedica a mirar qué fluidos son los mejores para cuando haya que hacer la simulación de no sé qué, está el especialista en ECMO, una persona que se dedica solo a hacer las simulaciones de ECMO. Entonces sí que es verdad que esa gente que tiene mucha más experiencia y evidentemente unos recursos diferentes a los que podemos tener en todos los centros de este país, pero sí que es verdad que tienen a gente como muy destinada para labores concretas, ¿no? Entonces, igual eso en un futuro también empezamos a verlo aquí, que es un poco creo que lo que decías, María, ¿no? Bueno, pues al final la especialización de las cosas, ¿no? Y todos coexistiendo y todos conviviendo en una única misión, ¿no? Pero sí que es verdad que lo de, bueno, es un poco el dicho de quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, al final quieres saber de todo, tienes que hacer de todo y llega un momento que es como de no puedo apretar más, ¿no? Entonces, bueno, pues igual tiene que entrar dentro la persona que va a apretar por allí y entonces yo seguiré apretando por allá, ¿no? Y sí, yo creo que es esto, pero es lo mismo, o sea, es un tema de escalado y es un tema de que al final todo se va haciendo más grande y todo va creciendo. Nosotros aquí al principio éramos 3, ya no sé cuántos somos, precisamente por esto, pues porque todo va creciendo, pero hay que ir caminando y creciendo a la vez. De a poco, sí. Yo ahí estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero también es verdad que digo, pero hay que empezar con algo, ¿no? O sea, Sí. Y creo que, por ejemplo, pues esto, pues una mesa redonda en la que cada uno dé su opinión y es muy importante. Y el Congreso Nacional de la SESEP, que yo estoy recién llegada al mundo, está muy, pero creo que debe, ¿sabes? Bueno. Que los técnicos, pues, deberían ser mucho más... Porque creo que tienen un papel como muy importante dentro del mundo de la simulación. Bueno, es un buen punto de encuentro y sobre todo que ves otras realidades, que bueno, tú estás en tu centro haciendo tu simulación con tus maneras de hacer y luego pues, oye, asistes, ves cosas, hablas con la gente y dices, oye, pues es que esto no se me había ocurrido, oye, pues es que no sé ni por qué lo estamos haciendo así, cuando la manera que me estás explicando es mucho mejor y es mucho más práctica, más pragmática y mucho más rápida, ¿no? Entonces, bueno, es un sitio de aprendizaje, de compartir y de aprender y sobre todo en estos últimos años, o sobre todo a los principios, era también el sitio de llorar, sobre todo la parte técnica.
¿no? O sea, de hecho, pues con Chencho hemos llorado, con María hemos llorado, con Juan Carlos este año seguramente también habremos llorado un poco, pero es verdad, ¿no? Porque te sentías además como, es que cuando todo falla no sé qué hacer, ¿no? Entonces, claro, eso no se lo puedo contar a nadie. Y entonces es como, es que, claro, en SESEP es como de, a mí también me falla y a mí también. Entonces, por lo menos es como un grupo de autoayuda, ¿no? Entonces también es una cosa como muy bonita. Sí, 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 sí. Sí, sí. No sé si queréis añadir algo más a alguno de vosotros. María, Juan Carlos. Yo creo que está todo dicho ya, si es que, vamos, decís todo lo que pienso, si es que todo me parece bien. Pues, ¿no? Sobre, no sé, sobre el papel, lo que se dijo en SESEP, ¿no? Me acuerdo que sí, que lo que tú decías, que todo el mundo pues, nos contábamos un poco las penas, pero bueno, a mí me fue bien porque fue mi primera vez y estuvo muy guay. Pero es eso, ¿no? Falta, pues eso, pues la responsabilidad creo que es nuestra, ¿no? Y tenemos, no sé si tenemos las herramientas, pero creo que las ganas sí las tenemos. Sí. Y yo qué sé, es ponerse a ello, no sé en qué manera, ya te digo, pero poniendo todos nuestro granito de arena, pues yo creo que sí que se puede conseguir algo, por supuesto. Lo veo súper viable. Y creo que motivación nos sobra a todos. Sí. O sea que sí. Lo que falta es tiempo. Claro, Tiempo. falta, Sobra tiempo, falta. eso es lo de siempre, pero bueno. Es que Sí, porque me da además- la sensación que el día que estuvimos ahí en la SESEP era como si en enero se pone a trabajar, ¿no? Y vamos a reunir todos, tal. Y es algo que volvemos a estar hablando ya unos meses después y volvemos a estar en la misma situación, hablando realmente de lo mismo, pero que no hemos llegado como a un encuentro, ¿no? Para, no sé, como intentar hablarlo y poder poner unas bases para llegar a formalizar un poco o intentar, es como que estamos siempre en el mismo bucle, ¿no? Llegamos al congreso, ¿no? Por decirlo de una manera, nos volvemos a reunir todos, tenemos ahí la motivación y luego no sé cómo podríamos solucionar eso para poder... Claro, sí, porque además yo recuerdo ahí en el SESEP que ofrecisteis para apuntarnos al grupo de trabajo y yo dije que no, fui el único que dije y pensé, habrán pensado, este es un borde que no veas. Y yo dije, es que pensaba, habrá un... Yo no tengo tanto tiempo, ¿sabes? Y fui creo que el único que no se apuntó. Y dije, joder, encima he quedado fatal. Pero bueno, yo fui realista, digo, es que no sabía la carga de trabajo que tenía y a lo mejor es un mogollón. Y yo es que no tengo tanto tiempo. Pero claro, ahora veo que es verdad, joder, que no hemos avanzado tanto como yo pensaba y hombre, pues sí que, ahora sí que estoy dispuesto a hacer. Ahora sí. Claro. A poner un granito de arena. Sí que es verdad. Que queda todo grabado, ¿eh? Que está Mierda, lo he visto ahora, mierda. Pero bueno. Igual que a mí me quedó grabado cuando dijo que no, se me quedó aquí en plan, ha dicho que no. No, que va. No, de hecho, el punto de realismo es indispensable, pero sí que es cierto que también hay alguna iniciativa muy interesante que se está gestando y de la que tampoco puedo hablar, que no es mía, que es muy interesante y que por cómo va a ir eso es una cosa que se va a hacer conjunta, ¿no? O sea, que cuando eso tenga un poco de forma, la idea es abrirlo a todo el mundo y bueno, pues igual puede ser un buen punto de partida. Que eso no quita que mientras pues no podamos reunirnos y no podamos hacer cosas, ¿no? Como para ir pensando, ir haciendo. Pero hay, os digo, o sea, por lo menos una iniciativa que tiene muy buena pinta. A ver dónde acaba. Entonces, bueno, pero que será un trabajo conjunto de evidentemente todos, porque la experiencia que hemos ido recolectando durante estos años, pues bueno, también tiene que servir para algo, claro. Así que bueno, iremos andando. Muy bien, poquillo a poco. Claro. Bueno, chicos, pues ahora para terminar, porque nos quedan nada, 12 minutitos nos quedan, ¿no? Sí. Os pediremos que hagáis una reflexión, nada, cortita, 2 minutos, os damos a cada uno, sí, para que bueno, pues una reflexión sobre la figura de los técnicos en general, lo que queráis. Mesa libre. Vicente, Chencho, perdón. Veo Vicente ahí escrito y me sale... No respondes a Vicente. Yo he escrito Chencho cuando he empezado, pero se me ha puesto Vicente. Me lo ha puesto alguien. No, una reflexión, pues no, estos son puntos de encuentro súper interesantes. A mí me encanta hablar con vosotros y todas las ideas. Y que, pues eso, que teníamos que seguir trabajando para
para facilitarnos nuestro trabajo, para hacerlo cada vez mejor. Y poquito más, que estoy muy contento de hablar con vosotros. Muy bien, nosotros Carlos, también, Checho. te paso la palabra. Y es que corto no lo puedo hacer. Yo no soy de hablar, tú sí. Voy a ser breve. No, o sea, a ver, la reflexión, perdón, ¿de qué era? Así a nivel general. Sobre la figura de los técnicos en general. Sí. Pero bueno. te damos libertad. Pero puedes decir, ¿puedes? No, a ver, sobre la figura de los técnicos, yo reconozco que el camino lo tuve fácil porque quien nos enseñó sabía perfectamente que la figura del técnico es indispensable y además sabía el por qué y para qué. Claro, la reflexión sería que esto pues se tendría que ir viendo en muchos de los centros porque hay muchos centros que todavía no cuentan con un técnico de simulación. O sea, es el propio instructor el que está pues entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Entonces, que no quiero decir que esté mal hecho, pero sí que es verdad que bueno, pues que eso en función de la simulación que tengas que hacer te va a servir al principio, pero tampoco te va a servir durante mucho tiempo más. Entonces, la reflexión es que igual que la simulación en España se está estandarizando y se quieren hacer las cosas bien hechas y bueno, pues con unos estándares de calidad, pues la figura del técnico es algo que deberíamos entender como una figura importante, sin la que un centro de simulación difícilmente va a poder funcionar bien. Y que además el técnico de simulación per se, por lo que decía también antes María, somos gente curiosa, somos gente con ganas de aprender, con ganas de innovar, con ganas de hacer, con ganas de no pararnos nunca. Entonces esto lo único que hace es, al margen de hacer que las cosas funcionen mejor, es el también pues, hacer que los programas de simulación, las unidades de simulación crezcan, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión es esta, pon un técnico en tu vida. Es una cosa que yo creo que del tipo de técnicos tendríamos que hacer camisetas y no venderlas, regalarlas o ofrecer 2 euros al que se la ponga. Pero sí, o sea, pon un técnico en tu vida está bien, o sea, realmente es una manera de, bueno, es un papel fundamental dentro de cualquier sitio que quiera hacer simulación bien hecha. Otra cosa es que se pueda permitir o que haya que justificar o que haya que conseguir fondos, pero bueno, sí que es verdad que aquí a veces haces un cálculo de lo que ahorramos haciendo los arreglos, simplemente los arreglos de los simuladores nosotros y dices, es que ya está pagada prácticamente una, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la cosa, ¿no? O sea que esto, la figura del técnico también tiene un retorno de la inversión muy importante. Y mira, Alba, ¿puedes venir un segundito, porfa? Un momentito. No, quería darle las gracias a Alba, mi compañera, que así de paso os la presento aquí. Hola. Que está supliéndome y se está, pobre, pues comiendo literalmente un curso de ECMO que estamos haciendo hoy en la UCI y que evidentemente pues es lo que decíamos antes, o sea, esto ha ido creciendo. Yo ahora sin Alba pues seguramente me hubiera ido a, no sé, seguramente muy lejos de aquí porque sería imposible trabajar. Bueno, vamos creciendo. Alba es ingeniera, también tiene sus competencias, lo que decíamos antes de la diversificación, ¿no? Entonces, bueno, quería darle las gracias públicamente y de paso presentar. Tengo que ir yo. Ahora mismo, además, otro marrón más que ha salido así a última hora. Gracias, Alba. Carlos, sabiendo que está Alba también, pues si hay una futura mesa o lo que sea, también puede ser invitada sin ningún problema. Sí. Aprovechamos ya. Claro que sí, y seguro que dirá que sí, pobre, porque nunca dice que no a nada, es como yo. Muy bien, muchas gracias, Mar. Juan Carlos, es tu turno. Pues yo no me extenderé mucho porque me tengo que ir, porque justo empiezan ahora una actividad aquí, un caso de simulación, y ya me están aquí molestando. Ya veis que empieza a entrar gente, me hacen chistes. Lo único que no lo veis, pero me los están haciendo. Y nada, pues si es que lo que habéis dicho ya, porque que sí, que la figura de técnico de simulación es súper importante. Es lo que he dicho antes, también es como parte del engranaje, no solo el material que tengas, sino también cómo lo utilizas, ¿no? No sé, saber gestionar pues el material que tienes, saber utilizarlo, obviamente, y compenetrarte con el personal docente, ¿no? Facilitadores y todo esto. Poco más que añadir, que a ver si le metemos caña, es que me voy a ir, por eso ya me despido. Os quiero a todos. Me despido y a ver si le metemos caña, que ahora
De verdad, me podéis introducir en el grupo de trabajo, ahora sí. Ya me diréis lo que hay que hacer y en qué puedo aportar mi granito de arena, ¿vale? Y nada, y encantado de estar aquí, de verdad, un placer, ¿vale? Ya me invitaréis a la próxima, ¿de acuerdo? Pues Y me voy, muchas gracias. que me Gracias, echan. Juan Carlos. Muchas Gracias. Gracias, Juan Carlos. Cuídate mucho. Adiós, cuídate. Pues María, terminamos contigo. Sí, pues bueno, un poco también lo que se ha dicho, ¿no? Yo creo que la figura del técnico es importante, es innegable. Y sí que es verdad que este tipo de encuentros me parece que como que sacan más a florecer que lo que hace unos años era una necesidad nuestra, ¿no? O propia de intentar de alguna manera regularnos, estandarizarnos, no solo intercambiar conocimientos y ser como esponjas, pues que ahora también es una necesidad institucional, ¿no? Y tenemos apoyo institucional, empieza a haber además un apoyo institucional importante, entonces aprovechar el momento y verdaderamente avanzar, ¿no? Que esa evolución que comentábamos antes, que se lleve a cabo sobre todo pensando en lo que viene en el futuro y en la expansión de todos los centros de simulación. Pues sí. Yo quiero dar las gracias a nuestro centro, ¿no? Por darnos visualización a los técnicos, porque durante esta semana de la simulación que nosotros tenemos nos han ofrecido el poder hacer esta mesa redonda y para nosotras la verdad que ha sido una oportunidad y espero que se pueda seguir haciendo en otros centros. Nosotros nos han dado esta iniciativa y creo que vosotros también, si hacéis alguna cosa, esperamos poder verlo y que continuemos haciendo este tipo de iniciativas, porque creo que hay que visualizarlo, ¿no? Ya que es de la única manera que lo podemos hacer, porque es lo que decimos, que normalmente somos la cara no visible y creo que es una manera de poder visualizarlo. No sé vosotros si tenéis, es la única manera que veo. Y os invitamos que esta semana estamos con la semana de la simulación. Estamos a martes, nos quedan 3 días por si alguien quiere venir a ver el centro y continuar siguiendo las actividades que tenemos. Aprovechamos para invitaros y os damos las gracias a todos, a los que estáis mirando de forma online y a los ponentes que habéis participado, sobre todo por vuestro tiempo, porque sabemos que tenéis mucha faena y que estáis la mayoría trabajando y os habéis ofrecido a venir. Inés, te cedo la palabra. Nada, yo daros las gracias. Creo que nos ha venido muy bien poner todas nuestras ideas en común. Creo que la simulación ha despegado en España, yo creo. En todos lados está cogiendo importancia y creo que el técnico de simulación como parte indispensable de un equipo de simulación no puede hacer más que despegar también. Así que a trabajar y a por ello. Y muchísimas gracias por este ratito de vuestro tiempo para compartir con nosotros, a los ponentes y a los que os habéis conectado online. Y nada más, que nos vemos por el mundo. Gracias a vosotros. ¿Vale? Gracias a vosotros. Como has dicho antes que cada uno hable también de su libro. Por supuesto. Aquí venimos a hablar de nuestro libro, os quiero ver a todos el año que viene en SESET, que va a ser en Valencia. Además va a ser muy chulo, porque estamos aún embrionándolo, pero cogiendo la idea esta de que la simulación no es de una universidad, no es de un centro, sino es de muchos, queremos mostrar la simulación, pero no, o sea, que el Congreso de SESET sea el Congreso de Seguridad del Paciente con la sede, no en la Universidad Católica, sino con la sede en Valencia. Entonces queremos aunar las 3 universidades de salud que hay que hacen simulación en Valencia y que sea un congreso multiplataforma y que seamos los 3 los que organicemos el congreso. No sé si lo vamos a conseguir, porque mi universidad es privada, hay otra universidad privada, entonces ahí la gente se lleva mal, no sé por qué. Pero con la pública de la ciudad ya lo hemos conseguido, eso ya está medio cerrado, entonces será una cosa chula. Yo voy a ir, Chencho, de hecho no te había dicho, pero me voy a alojar en tu casa. Ah, bueno, eso también te iba a ofrecer. Preparando el colchón. Os voy a pasar el teléfono a mi mujer para que vayáis pidiendo cita, pero en el comedor así, uno puesto así, otro así,
cabemos muchos. Perfecto. Nos sirve, somos técnicos. Oye, pues muchísimas gracias. Oye, hemos cuadrado el tiempo. ¿Os dais cuenta? 2 minutos. Y 29. Nosotras cumplimos, nos dicen todo a tiempo y todo le damos a tiempo. Muchas gracias, chicos, de verdad. Muy bien. Vale. Gracias a vosotros. Por vuestro tiempo. Venga. Bueno, Adiós. Adiós. Gracias, hasta luego. Chao. gracias a los espectadores Gracias. también. Exacto. Hasta ahora, Hasta luego. Hasta luego. podéis venir.